esta maravilla. Qué bonito, ve. Ese es un shopping center, un mall y una estación de metro también, del tren. Wow. Me encuentro aquí en el Oculus y el Oculus se encuentra en el World Trade Center, donde se pasó el suceso de las Torres Gemelas. Y el Oculus es básicamente un shopping center, un mall donde puedes encontrar diferentes tiendas, y también es una estación del subway de tren. Es una de las más bonitas, creo yo. Cuando pasó antes del atentado de las Torres Gemelas, habían las dos Torres Gemelas y también se encontraba alrededor de ellas otros edificios pequeños, y se encontraba en esos edificios pequeños también se encontraba unos shopping centers y una estación del tren. Este es una de ellas que se reconstruyó y miren qué bonito. Allá está la estación de tren. Todo esto, el World Trade Center, está conformado por el Oculus, que es esto, el museo del 9/11, y también hay el One World, que es el edificio, uno de los edificios más grandes de acá de Nueva York, y tiene una vista increíble de 360 grados. Se dice que acá toda esta construcción por dentro está cubierto con puro mármol italiano. A lo largo del Oculus, afuera, pueden encontrar todas estas estatuas. Qué bonito, ¿ves? De estos animalitos que están jugando, están compartiendo una cena. Y la gente se toma fotos. El elefante, mira, ¿ves? Tiene agua. Bueno, es que está lloviendo. Allá también hay más. El Oculus está para acá. Mira ese gigante pulpo. Está bien lindo. Y este es el World One Center. Te puedes subir hasta allá arriba y tiene una vista de 360 grados. Y allá está el museo, que de verdad se los recomiendo. Si ustedes lo quieren hacer gratis, los lunes, todos los lunes pueden sacar ticket, que es ticket solamente la última entrada, creo que es a las 5, 5 y media, pero tienen que entrar a una lotería y tienen que entrar a la página, que se lo voy a dejar acá, el mismo día, a partir de las 7 de la mañana, si no me equivoco. Y le dicen ese mismo día si consiguen tickets, porque solamente hay unos tickets limitados que son totalmente gratuitos. Y si quieren pagar por la entrada, $33 actualmente está. Ahora sí, voy a ir más allá. Creo que está por allá también las piscinas. Y voy al museo. Se recomienda, eso sí, creo que los tickets los tienes que comprar con tiempo normalmente. Así que prográmense bien. El Museo 9/11 Memorial Museo está ahí. Hay dos piscinas en memoria de las Torres Gemelas. Una está allá, que es la del norte, y la del sur está para allá. Y el Oculus, en el que les acabo de enseñar, que es un shopping center, está aquí nomás al costadito, ¿eh? Y ahí hay unas paredes bien bonitas con arte. Es calle Greenwich. Uy, hay una fila larga para el museo. Wow. Hay bastante gente. Wow. Aquí están todos los nombres de las personas. No sé quién ha puesto basura de acá hay una rosa blanca. Y se dice que normalmente si encuentras una rosa blanca en el nombre de la persona es porque hoy día sería su cumpleaños. Y ese señor es Robert Francis Mays. Feliz cumpleaños, Robert Francis Mays. Is that yours?
Alguien ha dejado basura ahí, se pasan. Qué falta de respeto, lo voy a recoger. Is that yours? Okay. No, you don't put trash there. Era de la señora que la había dejado ahí. Le dije que no debería poner basura ahí. Creo que es una falta de respeto, de verdad. No sé si estoy mal, pero están todos los nombres de las personas que fallecieron acá. Y allá abajo, si ustedes ven, hay como un huequito que va al vacío y se dice que es el infinito. En este mismo espacio donde están construidas estas piscinas se encontraba una de las torres gemelas en este mismo lugar donde se encuentran las dos piscinas en el exacto lugar. No sé, como que te da cosa, no sé, es un sentimiento realmente el saber de que mucha gente murió acá y creo que hasta algunas personas no se encontraron sus cuerpos. Hay que pagar su respeto. Bueno, para los que no saben, el World Trade Center consistía en 6 edificios, el cual 2 de ellas eran las torres gemelas, la torre norte y la torre sur. La torre gemela número 1 era la torre norte y esa fue la que fue atacada a las 8:46 de la mañana y la torre sur fue atacada después. Aparte de eso había otros edificios que era el Marriott Hotel y los otros uno era una estación de tren y el otro era centros comerciales. Y dentro de las torres gemelas habían también diferentes negocios, oficinas, habían restaurantes lujosos, mucha gente trabajaba de diferentes partes del mundo. Ustedes vienen acá a visitar, tengan en cuenta que hay que tener mucho respeto, ya que este es un lugar prácticamente sagrado para muchas personas. Si se dan cuenta, prácticamente esto es como un cementerio, porque aquí muchas personas fallecieron. Inclusive hay muchas que nunca se encontraron sus cuerpos. Si vienen a Nueva York, es recomendable que hagan esto. Es una de las cosas gratis que pueden hacer, muy bonito. Esto marca un antes y un después del país de Estados Unidos y sobre todo de Nueva York. Miren, todas esas plantitas. Debe ser su cumpleaños, cuando le ponen una rosa blanca es porque es su cumpleaños. Y algunos vas a encontrar otro tipo de flores que normalmente es simplemente que un familiar viene a visitar. Esta es la piscina sur y hay 2 piscinas, ¿no?, en conmemoración de las Torres Gemelas. La piscina sur, que es esta, ¿no?, en conmemoración a la Torre Gemela sur, que era la número 2. Por acá también hay un arbolito que le llaman el survival tree. Oh, está acá, creo. Sí, acá está la piscina sur y ahí nomás está el arbolito que les voy a enseñar, que le llaman the survival tree, que significa el arbolito sobreviviente. Acá le llaman el arbolito sobreviviente y la gente cuelga acá recuerditos. ¿Y qué pasa con este arbolito?
Lo encontraron bajo los escombros, un poco quemado. Entonces decidieron recobrarlo y lo trasplantaron junto a las piscinas en conmemoración. Mira, hay alguien que ha puesto una foto ahí de alguien que debe haber sido también una víctima. Y si se dan cuenta, hay algunas ramas, por ejemplo este tronco, esos son lo que encontraron quemado. Y hay otras que están más arriba, que son nuevas, son las que han salido, los nuevos troncos que han comenzado a crecer. Pero estos de acá que tienen así como medio quebrado, con huequitos, son lo que recobraron. Y los otros nuevos son lo que poco a poco ha crecido durante estos años. Lo rescataron y sobrevivió y todavía, mira, a pesar que se quemó una parte, se quemó, sobrevivió y florece cada primavera. No era así cuando lo encontraron, no era más pequeño, pero poco a poco ha crecido. El museo cierra a las 7 de la noche y para recorrerlo hay un montón de cosas que ver, unas 3 horas. Hay gente que la pasa 2 horas, pero creo que lo hace rápido. Pero si te tomas el tiempo de ver todo, por lo menos 3 horas, ¿no? Y hay muchas cosas que ver. Yo les recomiendo, no es gratis, pero los lunes pueden hacerlo gratis, pero aún así tengan que pagar, yo les recomiendo. Yo acabo de salir de verlo y de verdad que sí, que vale la pena. Te dicen mucho de la historia, de todo lo que pasó, ¿no? Y hay muchas cosas, fotografías, ropa, sobrevivientes. Te cuenta también de la historia de la Al-Qaeda, que por qué le declaró la guerra a Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante, de verdad. Y ahí se encuentra el One World Center. One World, ahí tienes, arriba hay un observatorio y puedes ver a 360 grados la ciudad de Nueva York. Ok. Y al costado de acá del Oculus tienen esas paredes bien bonitas pintadas.